¿Qué tenemos acá en este gráfico? Tenemos una función cualquiera que es la línea de color negro. Tenemos dos límites, el a, o más bien dos valores en x, a más h. Y obviamente para cualquier punto en x igual a, el punto va a ser a, f de a. En un punto a más h, el punto q sería a más h como valor de x, obviamente. Y como valor de evaluada en a más. ¿De qué se trata la derivada? La derivada como definición principal es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿En qué punto? En este punto P, ¿cierto? Entonces acá tenemos una línea azul. ¿Qué pasa con esa línea azul? La idea es que yo voy moviendo este punto Q a través de la curva y si ustedes hacen el avance de esa línea mentalmente, ¿qué va a pasar al final del punto cuando termine acá? Pues que va a ser igual a esta línea de color rojo o color morado, no sé qué color es ese, como fucsia. El caso es que esta línea va a ser igual a esta línea de acá. Eso es lo que es la derivada. Entonces, ¿cómo es la definición? La pendiente, y ahí lo dice claramente, es igual al límite de la función f más h, f de a más h. A ver, ¿por qué eso? Que recordemos. Por acá. Que la ecuación de la pendiente es y sobre x, ¿cierto? Listo. Entonces, primero, la pendiente es igual menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí en el libro? Y2 es f de a más h. Si no lo escribimos, pues no es tan claro. Y2 es f de a más h y y1 f de a, ¿cierto? ¿Qué distancia hay entre estos dos puntos? H, que sería x2 menos x1. Escribámoslo como la ecuación. A más h menos el punto A. Entonces, si nosotros calculamos una sola pendiente sería, con este se muere, de A más H menos F de A sobre H. Y pues es lo que podemos ver ahí en la gráfica, ¿cierto? Entonces, upa. Entonces, para calcular la pendiente de esa recta tangente, ¿qué hacemos? Hacemos un límite. ¿Cuál límite? La idea es que esta h sea lo más pequeña posible. Para eso nos sirven los límites. Si nosotros recordamos
La definición del límite, el límite nos dice que es acercarme tanto como yo pueda, pero sin tocarlo, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer esta h tan pequeña que al final de cuentas va a ser muy parecido a A. ¿Listo? Entonces por eso la ecuación de la derivada es límite cuando h tiende a cero. ¿De quién? De la función a más h menos f de a sobre h. Listo, esa es la derivada. Que ¿cómo decimos que vamos a hacer una derivada? Seguramente el profe les dijo. Hay muchas notaciones. Y', f' de x. Y pues la que vamos a usar en todo el semestre, derivada de y respecto a x. ¿Por qué esta notación? Porque es bastante claro la variable que voy a derivar respecto a la variable que voy a derivar. Entonces acá, como no es x sino es h, ahí sí, como que se me fueron las luces. Acá no es x porque lo estamos haciendo respecto a quién, a h. Esa que ustedes ven ahí es una constante. Entonces acá h y aquí h. Si lo queremos escribir con x, que me parece que les es más claro mientras empezamos. Derivada de y respecto a x es igual al límite cuando x tiende a cero. ¿De quién? De f de a más x menos f de a x tiende a cero, ¿no? Sobre x. Y esa es la ecuación que vamos a usar el día de hoy. Es súper sencilla, es muy similar a lo que hicimos la clase de ayer. Entonces, hagamos un ejemplo. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola y igual 3 sobre x en el punto 3,1. Listo. Esto es más o menos cosas que ya habían hecho en el primer semestre, encontrar la ecuación de la recta, ¿cierto? Antes de que se me olvide. A ver. Listo. Entonces. Ahí nos dice derivada respecto a x. Necesitamos algo, el punto o algo así, ¿no? Derivada respecto a x es igual al límite cuando x tiende a cero. ¿De quién? De f de a más x. Lo voy a hacer por acá. Y es igual a f de x. Ustedes ya lo saben. Y en este caso es 3 sobre x. Entonces ahora vamos a calcular f de a más h según la ecuación, o a más x, y f de a. Entonces f de ¿a qué es igual? Tan sencillo como reemplazar la x por la a, porque eso dice ahí. En lugar de poner x, ponga una a. Listo. Eso es f de a. Ahora, f de a más x, ¿a qué es igual? Una vez más. Dentro del paréntesis ya no tengo la x, sino que tengo a más x. Entonces en la ecuación, donde quiera que aparezca la x, pues voy a reemplazar por a más x. En este caso aparece como denominador. ¿Listo? Entonces ahora sí usemos estas dos expresiones en la fórmula.
f de a más x. Entonces f de a más x es 3 sobre a más x. Menos f de a, que era f de a, 3 sobre a. Y abajo sobre x, ¿cierto? ¿Cómo solucionamos ese límite? Hacemos las operaciones que tengamos enfrente. ¿Qué operación tenemos? Una resta. Entonces hagamos la resta. Hay dos formas, lo pueden hacer con mínimo común múltiplo o con la carita feliz que ustedes llaman. Este por este, menos este por este, sobre la multiplicación de los denominadores. Esto es igual al límite de x tiende a 0. ¿De quién? Siempre usen paréntesis para que no les vayan a fallar los signos. 3 por a, no les cuesta nada, menos, que es el signo que está en la mitad, o la operación que está en la mitad, 3 factor de a más x, todos los paréntesis que se les ocurra, sobre la multiplicación de los denominadores, ¿cierto? A más x multiplicado por a, sobre la x que ya teníamos, y sobre un 1 para que no nos perdamos. ¿Listo? Siguiente paso, pues hacer las operaciones. Hagamos las operaciones. 3a, y aquí hacemos la distribución del 3. Y pues acá también. ¿O no? Acá dejémoslo factorizado porque es más fácil. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Entonces por acá arriba, voy a cambiar de color para que no se confunda con lo de arriba. Tenía una división que era 3a menos 3a. Ese menos que está acá en la mitad lo tengo que multiplicar por este también. Entonces sería 3 menos 3 por x, ¿cierto? Menos 3x sobre a más x factor de a. Abajo el x sobre 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Entonces arriba, este 3a con este 3a se cancelan porque son opuestos. ¿Y qué pasó? Ah, ya. Ya que lo multiplicó. Creí que se iba a cancelar el a, pero no. Entonces sí multipliquémoslo. Menos 3x sobre a cuadrado más ax sobre x sobre 1. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Extremos y medios, ¿cierto? Primero extremos, no se les olvide el orden, y segundo, medios. Listo. Entonces continuemos desarrollando las operaciones. Le cambié el color. Límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Menos 3x por 1. Pues me queda arriba, ¿cierto? Y abajo me queda a cuadrado más ax. Ah, me salió fue con una. Creí que iba a ser. Bueno. Listo. Siguiente paso. Reemplazar esta x por 0. A ver si se cancela lo de abajo. Entonces acá esto me da 0, efectivamente. Y esto me queda como a cuadrado. Entonces no hay lío.
Menos 3x se cancela, daría 0. Uy, algo pasó ahí. 3 por 0, 0 sería 0 sobre... Ya me da 0. Algo salió mal. Revisemos. Vamos a ver en qué la embarramos. 3 por a bien, menos 3 por a más x bien, ax por a bien, sobre x bien. Entonces me da 3a menos 3a menos 3 sobre ax bien. Menos 3x a cuadrado ax menos 3x por 1 porque, porque algo pasó. F de a más x. No, el error. Es que el que se debió cancelar fue el 3x. Que debía haber podido cancelar la x. Y2 menos y1. Ahí está bien. Mm, En un segundo revisamos porque ahí no dio. No dio. 0. Está bien la fórmula, sí, sí, está bien. F de a más h, F de a, h. Bien. ¿Por qué no dio? Debe haber un error, pero ¿dónde? Era 3 sobre x, ¿sí o no? 3 sobre x, entonces esto es f de a más h o más a más x menos f de a, que sería 3 sobre a sobre x. Bien. Tres a menos 3x cuadrado. Que me salió todo al revés, pero ¿por qué yo no entiendo? Debió haber quedado fue
3a menos 3a más x, bien. A más x, factor de a sobre 1. Yo que lo hice con calma para que no hubieran errores. A ver, 3a menos 3a, 3x. Ay, jue madre, ¿yo qué hice? Estoy todo dormido y no me di cuenta. No, ahí está bien. Lo que pasa, toca que hacerlo con más calma. Ahí vamos bien. Extremos, medios, me distraje. Entonces en los medios se me olvidó multiplicar por la x, que iba multiplicado. Ahora sí todo tiene sentido. Entonces, esta x de acá se muere con esta x de acá. Y eso me queda como el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De menos 3 sobre a cuadrado más ax. Entonces, ahora sí puedo ver que cuando reemplazo la x por 0, no se cancelan los términos, ¿cierto? Entonces, el resultado de ese límite es simplemente reemplazar 3 sobre 0 no sino sobre a cuadrado más a por 0, ¿cierto? Esto es igual a menos 3 sobre a cuadrado. Entonces esto es la derivada de y respecto a x igual límite cuando x tiende a 0 f de x. Listo, ¿qué pasó? Seguramente si ustedes lo hacen como el profe les enseñó a derivar, van a ver que el resultado es exactamente el mismo. Vamos a hacer otro ejemplo, pero voy a cambiar la ecuación porque me salió la a cuadrado y yo quería era que me saliera la x. Entonces voy a cambiar un poquito la ecuación. Vamos a hacer más bien derivada de y respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0. Ahora lo vamos a hacer con h. Y ahora sí me va a resultar una x. Entonces, a más h, ¿cierto? Entonces es x más h menos f de x sobre h. Y así les va a parecer muchísimo más sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Fue pucha, pero no calculamos la ecuación de la recta, ¿cierto? Fue todo cómodo. Entonces esto de acá, ¿qué es? La pendiente. ¿La pendiente dónde? En cualquier punto. Esto es igual a m de x. Y esto sí no lo pueden olvidar, pero por nada del mundo. ¿Listo? Eso es la pendiente, ¿sí o no? Entonces, con la pendiente, ustedes pueden calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Que cómo lo hace?
No tienen que aprenderse muchas ecuaciones, solo es la misma ecuación de la pendiente. Pendiente igual y, voy a poner el punto por acá para que no se pierdan de dónde saqué los valores, 3,1. Entonces el punto es 3,1. Y menos el valor y, x1, y1. El valor en y es 1, x sobre x menos, perdón, 3. ¿Qué nos hace falta qué nos hace falta? La pendiente, ¿cierto? Pero pues ya tenemos la ecuación de la pendiente. M de x a que era igual a menos 3 sobre a cuadrado, o más bien menos 3 sobre x cuadrado, que sea más fácil de entender. Entonces, ¿qué valor de x debo tomar ahí dentro de la pendiente? Obviamente el del punto. ¿Cuánto vale el punto? X. O sea, vale 3. Entonces igual a menos 3 sobre 3 cuadrado igual a menos 3 sobre 9 igual menos 1/3, ¿cierto? Listo, esa es la pendiente. Entonces otra vez la ecuación. Menos 1/3, que es la pendiente, es igual a y menos 1 sobre x menos 3. Y ahí pues obviamente empiezan a despejar hasta encontrar la ecuación de la recta. Entonces menos 1/3 factor de x menos 3 es igual a ¿quién? Y menos 1. Al lado izquierdo desarrollan los paréntesis. Ahora menos por menos más 3 sobre 3 es igual a y menos 1. Yo prefiero que no cambien de sentido, mejor dicho, que no cambien la y para este lado porque se empiezan a confundir. Entonces, menos 1/3 de x, 3 sobre 3 me da 1. Y este menos 1 que estaba a la derecha restando, lo pasamos a sumar al lado izquierdo, ¿cierto? Más 1 es igual a y. Y entonces vamos a tener que el resultado de la pendiente va a ser menos 1/3 de x más 2 igual a y. ¿Cómo hacemos para saber si este resultado es correcto? Simplemente vamos a una graficadora, por ejemplo GeoGebra, y escribimos las dos ecuaciones. ¿Cuáles dos ecuaciones? La ecuación de la función original y la ecuación de la línea tangente. Vamos a ver qué pasa. Borrar. Necesito eso. Entonces acá simplemente es la función original 3 sobre x. Listo. Y la ecuación de la recta tangente es menos 1/3, flechita hacia adelante, de x más 2. Y listo. Ahí está. Eso significa que todo lo que hicimos es correcto. Ahí ven que es tangente a la curva. ¿Qué significa que es tangente? No importa cuánto zoom yo haga. En el punto 3,1, en este puntico de acá, si quieren lo ponemos por acá, para que no se les olvide. Listo. En 3,1 va a ser tangente la curva. ¿Qué significa eso? Si yo tomo distancias iguales, estas dos distancias son iguales. ¿Listo? Entonces, captura de pantalla. Para que saca por acá. Y ponemos esto acá.
Listo, hagamos otro ejercicio. Y dejamos hasta ahí porque siempre va a ser lo mismo. Ahora con un polinomio. Y vamos a utilizar esta fórmula de acá, que yo creo que los enreda menos. Bla, 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 bla. Ay, hay otro ejemplo. No, esto no. No, no. Y este. Encuentren la derivada de la función en el número x igual a... Digamos que esa función. A ver. Y le agregamos la ecuación de la recta tangente otra vez. Listo, cambiémosle de color. Entonces, digamos, aquí nos hace falta un poquito de información. En el punto, digamos, qué sé yo, 2, y. ¿Por qué pongo la y? Porque la y no la sabemos todavía. Si quieren, calculémosla antes de empezar. Y es igual a que 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 9. Esto es igual, 2 por 2, 4, menos 16, más 9, menos 12, más 9, menos 3. ¿Listo? Entonces el punto sería punto 2, menos 3. Listo. Eso lo vamos a usar más adelante. Ahora, dijimos que la derivada de y respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Listo. Entonces, una vez más, f de x es igual a ¿quién? A x cuadrado más menos 8x más 9 y f de x más h a que será igual. Entonces la x ya no es x, sino que es x más h, entonces por eso necesitan los paréntesis, si no la van a embarrar. Menos 8x, entonces nuevamente la x ya no es x, sino que es x más h, más 9. ¿Listo? Más 9. Listo. Reemplacemos. ¿Será que lo despejamos acá de una vez? Sí, para no enredarnos tanto en el límite. Voy a intentar este semestre así a ver qué pasa. F de x más h es igual a ¿qué? X cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado menos 8x menos 8h más 9, ¿cierto? Continuemos. F de x más h es igual. Desarrollemos todos los paréntesis a ver qué pasa. X cuadrado más 2 veces xh más h cuadrado
menos 8x menos 8h es 9. Ay. Listo, ahí se cancela algo. No, absolutamente nada. Reemplacemos en la fórmula. Límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? F de x más h era x cuadrado más 2xh. X cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 8x. 8x menos 8h más 9. Más 9 y después menos f de x, ¿cierto? F de x a que es igual. X cuadrado menos 8x más 9. X cuadrado menos 8x más 9. Hagamos una línea divisoria acá. Sobre h, ¿cierto? Entonces hagamos las operaciones. Límite es igual, esto es igual. Cuando h tiende a 0. ¿De quién? Vamos a empezar a cancelar términos. O no, escribamos todo porque yo les recomiendo que escriban todo para que no la van a embarrar. ¿Cuál es el siguiente paso? Romper el paréntesis de la derecha. Me cuesta nada volverlo a escribir. Menos 8x menos 8h más 9. Entonces, menos x cuadrado más 8x menos 9 sobre h. Listo, vamos a empezar a cancelar términos. A ver, color verde, digamos. X cuadrado se cancela con x cuadrado. ¿Qué más es igual? El menos 8x con el 8x. Y el 9 con el 9. ¿Algo más? No. Listo. Entonces escribamos lo de la forma simplificada acá abajo. Esto es igual. Límite. Cuando h tiende a 0. De 2xh más h cuadrado menos 8h menos 8h menos 8h menos 8h. Listo. Sobre la h. ¿Cómo hacen para saber ustedes si van bien? Yo sé que voy bien, ¿por qué? Porque en todos los términos me encontré a la h. Si eso no pasa es porque algo hicieron mal y tienen que volver a revisar. ¿Listo? ¿Por qué sabemos eso? Porque el siguiente paso es factorizar la h. Y para factorizarla, pues tiene que estar en todos los términos de arriba. H factor de 2x más h menos 8 sobre la h. ¿Y por qué la tengo que factorizar? Porque la idea es cancelar la h que está abajo, que es la que me está dañando el límite. Esto es igual límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De 2x más h menos 8. Entonces, ya saben que aquí simplemente es reemplazar. ¿Por qué? Porque es un polinomio. 2x más 0 menos 8. Igual
2x menos 8. ¿Qué encontramos acá? La derivada de y respecto a x. Ahora sí me quedó respecto a x. Y aparte de ser la derivada, lo más importante o una de las cosas más importantes es que esto es la pendiente de la recta tangente. De hecho es que lo voy a escribir acá para que no se les olvide. Más bien ecuación porque no es una pendiente solita. La pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Entonces, con esa ecuación es que nosotros encontramos la ecuación de la línea tangente a la curva, valga la redundancia. Por acá y por acá. Entonces, ¿qué tenemos? El punto era 3, se me olvidó. No, 2, menos 3. ¿Qué más tenemos? La ecuación de la pendiente. M de x es igual a 2x menos 8. Entonces vamos a encontrar la pendiente en qué punto? En x igual a 2. 2 por 2 menos 8. Pendiente evaluada en 2 es igual. 2 por 2, 4. Menos 8, menos 4. Listo. Ahora usemos la ecuación de la pendiente. Ya sabemos que pendiente es igual y menos y1, que cuánto vale y1, menos 3, sobre x menos x1, ¿cuánto vale x1? 2. Y desarrollemos la ecuación. Entonces, menos 4 factor de x menos 2 es igual a y más 3 menos 4x más 8 es igual a y más 3 menos 4x más 8 menos 3 es igual a y menos 4x más 8 menos 3. Sí, listo. Ahí está la ecuación de la recta tangente. Grafiquémoslo a ver si todo resultó bien. La ecuación original es x cuadrado menos 8x más 9. Voy a apagar estas funciones. Se me olvidó. X cuadrado menos 8x más 9. X cuadrado menos 8x más 9. Ahí, es una P. 9. Listo, ahí está la función. Y la de la recta tangente, acá lo voy a escribir, que de pronto se les olvida. Es menos 4x más 5, ¿cierto? 4x más 5. Y listo, ahí está. ¿Dónde es tangente? En el punto 2, menos 3, en este puntico de acá. Entonces arrastremos un punto para que lo vean.
Ahí. ¿Sí quedó bien el punto? Sí, exacto. 2, menos 3. Entonces todo quedó correcto. ¿Qué pasó? Ahí. Ah, la hora. Ah, no importa. No, no hay lío, digo. Es que no importa. Listo. No, nada. Eso es todo. Entonces, siguiente paso ya saben que es hacer ejercicios. Esto no, porque eso lo vamos a ver después. En el momento no nos interesa. Lo importante es que aprendan a calcular bien la derivada de una función. Esto. Ya estos 4 ejercicios. En tanto hagan esos 4 ejercicios bien, es más que suficiente. Hagamos la tarea. ¿Qué se me hizo el grupo? Acá. Tareas. Vean que no han entregado tareas acá. No se dejen atrasar con esas tareas. A ver. Entonces ahora, derivada límite. Uy, ya van a 150. Entonces el, ¿qué dijimos? 5, 6, 7, 8. Y ahí la imagen por si acaso. Puntos. 50 a las. Listo. Tarea creada. Ya saben que cualquier inquietud me pueden ir preguntando en el transcurso de la semana. ¿Listo? Dejemos hasta ahí y nos vemos la próxima clase. Bueno, profe, muchas gracias. Chao.